Tenemos aquí un circuito que tiene tres fuentes de corriente, tiene tres resistencias. Aquí nos pide encontrar el valor de estas resistencias, el valor de la resistencia A, de resistencia B y resistencia C. Aquí podemos ver que estas resistencias no están ni en serie ni en paralelo. No están en serie porque pues no comparten la misma corriente, y no están en paralelo porque no tienen la misma diferencia de potencial. Entonces, para calcular estas resistencias, el valor de estas resistencias, tengo que aplicar la ley de Ohm, que dice que es voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y eso, despejando la resistencia, sería resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Entonces, como tenemos el voltaje ya pues en el sentido adecuado en cada una de estas resistencias, pues para encontrar las resistencias aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente. Vamos a empezar por alguno de estos nodos. En el nodo se puede aplicar en el nodo A el B no, porque no sabemos la corriente que pasa por aquí. Entonces también podemos calcular la con el C. En A se unen estos tres caminos, y aquí también conocemos. En A conocemos ya conocemos la corriente, la corriente que pasa por estos dos caminos, pero no conocemos la corriente de aquí. Como podemos ver aquí, entran 3 amperes y salen 2 amperes. De estos 2 amperes nos falta 1 ampere. Entonces podemos deducir que como esto es un camino, esto pasa por aquí, se divide 2 amperes, y aquí podemos deducir que aquí se viene 1 ampere. Entonces vamos a poner que aquí pasa 1 ampere. Bueno, y aquí en C pues tenemos el mismo caso. Aquí el mismo caso, entonces hacemos lo mismo. Entonces va a ser, aquí entra menos 1.5 de ampere. No, sí, está bien, ampere. Y lo que significa que aquí, por aquí, en realidad están pasando, en esta dirección está pasando menos 5 amperes, y en esta dirección van a pasar 1.5, menos 1.5 amperes, van a pasar aquí 1.5 amperes. Bien, entonces lo que significa que si aquí en C pasan estos 2 amperes, y de este camino sale un 1.5 amperes, ¿qué nos falta a 1.5 para que nos dé 1 ampere? Pues va a ser 0.5 ampere. Entonces por aquí debe pasar un 0.5 de ampere. Entonces aquí en D salen, aquí nos dice que por acá pasó 3 amperes. Aquí pasan 3 amperes. Pasan 3 amperes. Y aquí nos dice que aquí pasan
como es en esta dirección, aquí pasan los 1.5 amperes. Entonces podemos aquí deducir que si aquí salen los 3 amperes y aquí entró 1.5 amperes, ¿qué entró aquí para que me dé 3 amperes? Pues podemos poner ya de una vez que es 1.5 de amperes, porque 1.5 más 1.5 es igual a 3 amperes. Y pues ya tendríamos el valor de la corriente que pasa por estas resistencias. Entonces ya encontramos la distribución de corriente del circuito, por lo que cumple la ley de Kirchhoff de corriente. La de voltaje también, porque las corrientes coinciden pues con estos voltajes. Ahora ya podemos encontrar el valor de estas resistencias. Entonces teníamos que la resistencia es igual a el voltaje entre la corriente. Entonces, para calcular la resistencia A, tenemos que el voltaje de AB es 1 ampere. No. Es el voltaje sobre la resistencia. Sobre la corriente. Sí, sí. Tenemos que el voltaje son 4 volts entre el ampere que pasa por aquí, 1 ampere. Entonces, estos serían 4 ohms. Entonces, esta resistencia vale 4 ohms. Bien, ahora calcularíamos la resistencia B, que resistencia B es igual a el voltaje que pasa de B a C son 3 volts entre los amperes que pasan por aquí. Entonces la corriente que pasa por aquí, entonces son 0.5 de ampere. Esto nos va a dar 6 amperes. Entonces esta resistencia va a ser igual a 6 amperes. Y solo nos faltaría ya calcular la resistencia C, que es el voltaje de B a D son 12 volts entre el 1.5 de ampere que pasa por ahí. Esto nos daría 8 amperes. Entonces esta resistencia es igual a 8 amperes. Y pues ya tendríamos el valor de las resistencias.